Hola, soy el doctor Trueba y bueno, seguimos con la segunda charla de los tumores óseos, la aproximación diagnóstica por imágenes. Vamos a empezar con la ínsula de compacta o focodenostosis. Son islotes de hueso compacto dentro del hueso trabecular. Son muy comunes, indoloros y sin importancia, son hallazgos. Pueden estar en cualquier lado. Debemos hacer diagnóstico diferencial con las metástasis blásticas. Estas no captan, los focos de enostosis no captan en el centellograma óseo. Empezamos con los casos clínicos y lo que quería mostrarles es esta tablita que es con la que vamos a resolver todos estos ejemplos clínicos. En este caso vemos una lesión lítica en el húmero en un chico, porque ahí se ve la metáfisis. Entonces, la edad del chico, dijimos que la edad era un dato clínico importante, 13 años. La localización es metafisaria, o sea, vemos no hay compromiso de la epífisis, está en la metáfisis. ¿Qué tipo de márgenes tiene la lesión? Bueno, dijimos que era una lesión geográficamente definida con bordes algo esclerosos, el margen 1A. Y en otros sectores donde no se pueda ver exactamente el margen, pero que geográficamente se identificaba la lesión, era un margen 1B. Reacción perióstica no se ve, matriz no se ve trabéculas, trabeculación, trabéculas gruesas, y el diagnóstico es de un quiste óseo unicameral. El quiste óseo simple o solitario es una cavidad unicameral de contenido seroso o sanguinolento. Se ubican en general en la región proximal del húmero o el fémur, también en calcáneo, y pueden dar una fractura patológica. En este ejemplo, bueno, es una lesión radiolúcida en el calcáneo, 21 años de edad, márgenes 1A, 1B, no hay reacción perióstica, no hay matriz, puede ser un quiste óseo, pero cuando se le hace la resonancia, esta es una secuencia de resonancia T1 porque tiene un tiempo de repetición de 3 cifras, a diferencia del T2 que tiene 4 cifras, y en el T1 vemos que el tejido adiposo se ve blanco y que el interior de esta lesión también es blanco. Tiene un borde levemente hipointenso y eso corresponde a esclerosis, así que es un lipoma. En este ejemplo, en el peroné, es una lesión lítica expansiva. 42 años, vemos en el perfil una pequeña fractura cortical en la parte posterior, márgenes 1A, no vemos reacción perióstica, no hay matriz, y cuando se hace la resonancia magnética se observan estos niveles. Este hallazgo no lo deben olvidar, son niveles líquido-líquido y se ve en los quistes óseos aneurismáticos, así que ese es el diagnóstico de este paciente. El quiste óseo aneurismático, como dice su nombre, son lesiones expansivas aneurismáticas. Tienen niveles líquido-líquido en su interior en resonancia magnética. Puede dar dolor por el volumen, se pueden localizar en la columna vertebral. Este es un chico de 13 años con dolor de rodilla. Radiológicamente tiene una lesión lítica epifisaria. En resonancia magnética se confirma la lesión. Esta es una secuencia T1. Y dijimos 13 años, localización epifisaria, margen 1B, porque no vemos esclerosis, pero sí definimos la lesión. No vemos reacción perióstica, no vemos matriz, no vemos otros hallazgos, debemos pensar que es un condroblastoma. Otro ejemplo de un condroblastoma es una lesión en el calcáneo con bordes 1A, 1B, radiolúcida. En resonancia magnética brilla en las secuencias T2, muestra señal intermedia en T1, 20 años, astrágalo, márgenes 1B, el diagnóstico fue un condroblastoma.
45 años con dolor en la rodilla, vemos una lesión radiolúcida, no queda bien clara si es metafisaria, epifisaria, en el perfil parece que es de ambas, se ve mucho mejor. Se le hace una resonancia magnética y se ve, confirma perfectamente la localización de la lesión, es epifisaria y metafisaria. Los márgenes son 1B, 1C diría también, en resonancia se ve un poquito de esclerosis y el diagnóstico es el de un condroblastoma. Otro ejemplo, 66 años, una lesión diafisaria, pero hay otra lesión en la tibia. Los márgenes son 1A, pues vemos algo de esclerosis, es una lesión geográfica. Reacción perióstica mínima, no hay matriz y bueno, vemos la segunda lesión. Seguimos evaluando al paciente, tenía dolor también en el brazo, tiene múltiples lesiones diafisarias, radiolúcidas. Ya los márgenes acá no son definidos, hay muchas lesiones. Por último, el diagnóstico es el de mieloma y se ve también en el cráneo las pequeñas lesiones radiolúcidas en sacabocados. El mieloma múltiple es el tumor óseo primario más frecuente en mayores de 50 años, dolor óseo, anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia. Son lesiones osteolíticas denominadas plasmocitomas. En el cráneo da lesiones en saca-bocado, da osteopenia generalizada y se asocia con aplastamientos vertebrales. 14 años con claudicación. En el frente no se visualiza bien, pero en el perfil vemos que hay una exostosis. En la resonancia magnética se observa perfectamente la exostosis y el diagnóstico es el de osteocondroma o exostosis. Este chico tenía 14 años, es una lesión metafisaria con márgenes 1B y es de la matriz de hueso maduro. Vemos otro ejemplo en una lesión metafisaria en un paciente de 41 años. La matriz es de hueso maduro y los márgenes son 1B porque, bueno, obviamente en la parte del nacimiento no se observa esclerosis. El diagnóstico es el de un osteocondroma. Otros ejemplos, puede ser una lesión pediculada o puede ser una lesión sésil. Osteocondroma, exostosis, excrescencia ósea recubierta de cartílago, son muy frecuentes, sésiles o pediculados, se encuentran alrededor de la rodilla en el húmero proximal, en general son lesiones únicas. Mujer de 25 años con dolor de rodilla, se observa una imagen radiolúcida con bordes esclerosos en ambas rodillas. En el perfil lo mismo, ¿sí? Son lesiones excéntricas, pero de bordes esclerosos. Entonces, 25 años es una lesión metafisaria, los márgenes, como son geográficos y esclerosos, son 1A, no hay reacción perióstica, no hay matriz, la localización es múltiple, el diagnóstico es el de fibroma no osificante. Otro ejemplo, en la metáfisis distal, del fémur, en el frente y en el perfil. Y el ejemplo tomográfico. Perfectamente son lesiones esclerosas excéntricas que van involucionando con el correr del tiempo y que raramente comprometen la cortical. Son defectos del desarrollo, son hallazgos. Normalmente los pacientes consultan por un traumatismo, se les hace una placa y ahí es donde se encuentra la lesión. Es muy frecuente verlo en los niños, de 30 a 50% de niños menores de 2 años lo tienen, son indoloros,
generalmente no rompen la cortical, se ven en mayores de 30 años porque tienden a involucionar y desaparecer previa osificación. Si es menor de 2 centímetros se lo denomina defecto fibroso cortical o defecto fibroso metafisario. Si es más de 2 centímetros, fibroma no osificante y predispone a fracturas patológicas debido a que genera debilidad en el hueso. Sí quería aclararles que los fibromas no osificantes de la tibia distal son los que más se asocian con la destrucción cortical. No se sabe bien por qué, pero se asocia a la membrana interósea. O sea, todas las lesiones de fibroma nosificante asociados a la membrana interósea son las que dan esta imagen que asusta un poco, pero bueno, se asocian a benignidad, ya que es una lesión que es esclerosa, se encuentra en la región metafisaria y es bastante habitual verla en los niños. Además, no tiene reacción perióstica, o si la tiene es continua, y no se asocia a un componente de partes blandas. Como frecuencia tenemos que los fibromas nosificantes del fémur distal son los más frecuentes, los de tibia distal y los de tibia proximal. Es un trabajo muy interesante. A mí me ha tocado varios casos donde cuando uno ve una lesión lítica en un chico, bueno, se asusta un poco porque tiene miedo de equivocarse o retrasar el diagnóstico en una lesión tan importante como podría ser un osteosarcoma. En estos casos se podría completar con una tomografía, con una resonancia magnética o eventualmente con una radiografía a los meses para ver la evolución de la lesión. Pasamos a este ejemplo que nos tocó. Radiológicamente no había muchos hallazgos. El paciente tenía dolor de cadera, le hicimos una artro de cadera y nada que ver con las lesiones intraarticulares, ya sea del labrum, etc. Encontramos esta imagen en la parte posterior de la cabeza del fémur. Acá se ve perfectamente en el sagital. Se le hizo una tomografía computada y se encontró este anillo. El paciente se hizo un centellograma que captaba perfectamente la lesión, se la biopsió y se la trató de quemar. Como recidivo terminó haciéndose tratamiento quirúrgico. Esta imagen redondeada menor de 1 centímetro corresponde a un osteoma osteoide. Un paciente de 45 años con dolor en el muslo, se ve una pequeña lesión radiolúcida en la diáfisis, en el frente ensancha la cortical y en la tomografía computada se ve el mismo ejemplo, un halo hipodenso con un centro más denso. 45 años, lesión diafisaria, márgenes 1B, reacción perióstica gruesa con matriz compacta, el diagnóstico osteoma osteoide. Se caracteriza por dolor nocturno que calma con aspirinas, miden menos de 1 centímetro, es una lesión lítica rodeada de neoformación ósea reactiva. También se asocia con engrosamiento cortical, son frecuentes en la rodilla y en la cadera y también en los huesos del carpo. Se ven mucho mejor en tomografía computada, recidivan si no se sacan por completo y terminan en cirugía. Otra lesión en un niño, vemos las metáfisis abiertas, una lesión expansiva con forma laminar, es la denominada encatáfila de cebolla y se ve muy bien en este corte axial de tomografía. Entonces, en un niño, en una lesión diafisaria con márgenes tipo 3, un patrón permeativo, y que no tenga otros hallazgos, debe pensarse en un sarcoma de Ewing. Es un tumor de células pequeñas que afecta la segunda década. Tiene un patrón óseo permeativo o apolillado. Puede simular una osteomielitis.
Se caracteriza por una reacción perióstica en catáfila de cebollas o rayos de sol. Diáfisis de huesos largos como el fémur son afectados, como también los huesos planos en la cadera. El dolor, el tumor palpable, la anemia y la fiebre son los hallazgos clínicos y son tumores que dan metástasis pulmonares. En este ejemplo es un chico de 16 años con una lesión diafisaria, márgenes tipo 3, un patrón permeativo. No es posible radiológicamente discernir a dónde empieza o termina la lesión. Una reacción perióstica espiculada. Y otro hallazgo es que tiene, matriz de hueso y que tiene una fractura. En este caso, el ejemplo es el de un osteosarcoma. Otro ejemplo, un niño de 12 años, una lesión metáfiso-diafisaria, márgenes tipo 3, reacción perióstica espiculada con el famoso triángulo de Codman, matriz de hueso, diagnóstico. En este ejemplo, 15 años, lesión metafisaria, márgenes tipo 3, reacción perióstica espiculada con un pequeño triángulo de Codman, la matriz formadora de hueso. No hay otros hallazgos y el diagnóstico presuntivo es el de osteosarcoma. 20 años, lesión metafisaria en el peroné, márgenes tipo 3, reacción perióstica irregular, matriz de hueso, diagnóstico presuntivo osteosarcoma. La gran mayoría en menores de 20 años, lesiones blásticas, pero pueden tener cualquier patrón. Alrededor de la rodilla son las más frecuentes, se caracterizan por dolor, tumoración y fracturas patológicas. El triángulo de Codman es típico pero no patognomónico y dan metástasis pulmonares blásticas subpleurales. El osteosarcoma parostal es una variante, se origina en el periósteo y crece por fuera del hueso sin penetrar la cortical. Se debe hacer diagnóstico diferencial con lesiones benignas postraumáticas como el desmoide cortical y la miositis osificante. Otro ejemplo, 56 años, lesión metafisaria, márgenes 1A, tiene una matriz con calcificaciones en C o en O, es una matriz condroide, el diagnóstico es condroma. Otro ejemplo de condroma, encondroma en un paciente de 46 años, donde se observa una imagen radiolúcida con calcificaciones redondeadas en forma de O o C a nivel de la metáfisis de la falange proximal del quinto dedo. El diagnóstico es el de encondroma. Además, se observa una fractura patológica en relación al tumor benigno. Los encondromas o condromas son lesiones escleróticas que predominan en los miembros, calcifican en formas de O o en forma de C. En la falange son líticas, son lesiones únicas. Generalmente, si son múltiples, se asocian a la enfermedad de Ollier o en el síndrome de Maffucci. Pueden ser dolorosas o no. El diagnóstico diferencial es con los infartos óseos que tienen bordes más definidos y más serpinginosos. 51 años, lesión radiolúcida metafisaria que se extiende a la epífisis con márgenes 1B. El diagnóstico que debemos sospechar es el de tumor de células gigantes. Mujer de 35 años con una lesión radiolúcida metáfiso-epifisaria en el cuello del fémur con márgenes 1B, algo más esclerosos hacia medial y no tanto
En la parte más periférica no vemos reacción perióstica, no vemos matriz. El diagnóstico que debemos sospechar es de tumor de células gigantes. Son lesiones controvertidas, son células gigantes del tipo osteoclásticas multinucleadas, radiológicamente iguales los tumores de células gigantes benignos y los malignos. No se puede predecir tampoco el comportamiento. Pueden recidivar, se encuentran generalmente alrededor de la rodilla y llegan a la superficie articular y son dolorosos. Vemos una imagen radiolúcida con esclerosis, con una matriz que da una imagen en vidrio esmerilado con un refuerzo trabecular. El diagnóstico en una persona de 50 años, en este caso es una displasia fibrosa. 50 años, lesión metafisaria, márgenes 1B, 1C, por momentos se ve bien la lesión y por momentos no se define tan bien. Matriz condroide, ya que se ven calcificaciones en C o en O. En tomografía se ven las calcificaciones, en resonancia magnética la extensión de la lesión, capta en el centellograma el diagnóstico fue de condrosarcoma. Las metástasis son el 95% de los tumores de hueso. En mayores de 50 años es donde mayor las vemos. El esqueleto axial, el fémur y el hueso, el húmero proximal. Pueden ser blásticas, líticas o mixtas, únicas o múltiples, y muchas veces es el primer indicio de enfermedad neoplásica. Los tumores que dan metástasis blásticas son la próstata, la mama tratada y otros como el pulmón Ewing o el osteosarcoma. Las lesiones líticas las vemos más en riñón, en el cáncer de tiroides, en el cáncer de mama. Como conclusión, recordar que las radiografías son esenciales para la valoración de los tumores óseos, que la agresividad del tumor marca la reacción del hueso. Si existen dudas, completar con una tomografía o una resonancia magnética, y que la información importante para el análisis son la edad, la localización, los márgenes, la matriz y la reacción perióstica de la lesión. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, suscríbanse. Si tienen alguna duda, me escriben un email o me pueden seguir por las redes sociales. Muchas gracias.